Sansón fue elegido antes de nacer. Su historia no comienza con una decisión personal, sino con un anuncio divino. Antes de que tuviera conciencia, antes de que pudiera elegir, su vida ya estaba marcada por un propósito. Un ángel se apareció a su madre y le anunció que el niño que nacería sería nazareo desde el vientre, consagrado a Dios, apartado para una misión especial: comenzar a liberar a Israel del dominio filisteo. Desde el inicio, Sansón fue un hombre llamado, señalado, separado. Y esa elección temprana marcaría toda su vida, no siempre para bien. El voto de nazareo implicaba límites claros: no beber vino, no tocar nada impuro, no cortarse el cabello. No eran normas arbitrarias, eran símbolos de una vida consagrada, de una fuerza que no nacía del cuerpo, sino de la relación con Dios. El problema es que Sansón nunca pareció entender eso. Para él, el don fue siempre más importante que el origen del don. La fuerza era suya, la sentía en su cuerpo, la ejercía con sus manos. Y poco a poco comenzó a creer que también le pertenecía. Desde joven, Sansón mostró una personalidad impulsiva, dominada por el deseo inmediato. No reflexionaba, reaccionaba. No discernía, actuaba. Cuando vio a una mujer filistea y decidió que la quería, no pidió consejo ni buscó comprensión espiritual. Simplemente dijo: «Ella me agrada». Esa frase resume gran parte de su carácter. Sansón no preguntaba si algo era correcto, solo si le gustaba. Y ese patrón se repetiría una y otra vez. A lo largo de su vida, Sansón realizó hazañas impresionantes. Derrotó enemigos con facilidad, venció ejércitos, humilló a los filisteos, pero cada acto de fuerza iba acompañado de una falta de dominio interior. Sansón no luchaba por Israel como un libertador consciente. Luchaba por impulso, por venganza, por orgullo herido. Su fuerza no estaba guiada por un propósito claro, sino por emociones desbordadas. Y eso lo fue vaciando por dentro. El problema de Sansón no fue Dalila. Dalila fue el último eslabón de una cadena que llevaba años formándose. Antes de ella hubo otras mujeres, otras decisiones impulsivas, otros desprecios silenciosos por el voto que lo consagraba. Sansón jugó con los límites durante toda su vida. Tocó lo impuro, bebió, se acercó una y otra vez a aquello que sabía que no debía tocar. Y nunca pasó nada inmediato. La fuerza seguía ahí. El don seguía funcionando. Y eso reforzó una idea peligrosa: creer que Dios aprobaba su conducta porque no le retiraba el poder. Ese es uno de los engaños más sutiles del relato de Sansón. La confusión entre paciencia divina y aprobación. Sansón interpretó el silencio de Dios como permiso. Y cada vez que cruzaba un límite sin consecuencias inmediatas, su percepción se distorsionaba un poco más. Empezó a pensar que podía vivir como quisiera y seguir siendo fuerte, que el llamado no exigía carácter, que el don no necesitaba obediencia. Dalila aparece en este contexto, no como una villana aislada, sino como el reflejo final de una debilidad cultivada durante años. Sansón se enamora de ella, o al menos cree hacerlo, pero su relación está marcada desde el inicio por la manipulación, el juego, la mentira. Dalila insiste en conocer el secreto de su fuerza. Sansón responde con medias verdades, con bromas, con engaños. Juega con el peligro como alguien que se siente invulnerable. Lo trágico no es que Dalila insista. Lo trágico es que Sansón se quede. Cada vez que ella intenta entregarlo, él lo sabe. Cada vez que despierta y se da cuenta de que ha sido traicionado, podría marcharse. Pero no lo hace. Permanece. Porque el deseo pesa más que la prudencia. Porque el placer inmediato eclipsa el discernimiento. Porque Sansón no huye del peligro. Cree poder controlarlo. Cuando finalmente revela el secreto de su fuerza, no lo hace por ingenuidad, sino por agotamiento. El texto dice que Dalila lo presionó hasta cansarlo. Sansón estaba cansado de resistir, cansado de poner límites, cansado de luchar contra sí mismo. Y en ese cansancio entrega lo más sagrado. No porque no lo valore, sino porque ya no quiere sostenerlo. Dalila manda cortar su cabello.
Sansón duerme. Y aquí ocurre uno de los momentos más devastadores del relato. Cuando despierta y cree que todo seguirá igual. Se levanta pensando que su fuerza aún está ahí. Pero no lo está. El texto dice algo simple y brutal. Él no sabía que el Señor se había apartado de él. No hubo un trueno, no hubo un aviso, no hubo una sensación clara de pérdida. Simplemente, la fuerza ya no respondió. Sansón es capturado. Le sacan los ojos, lo encadenan, lo humillan. El hombre que había vencido ejércitos ahora gira una rueda como animal de carga. El fuerte se convierte en objeto de burla. Y aquí aparece una de las verdades más duras de su historia. Sansón quedó ciego físicamente solo después de haber sido ciego espiritualmente durante años. La ceguera final no fue repentina. Fue la consecuencia visible de una falta de visión interior prolongada. En la prisión, Sansón pierde todo lo que había definido su identidad. Fuerza, libertad, orgullo, admiración. Pero en esa pérdida comienza algo distinto. El texto menciona algo aparentemente insignificante. Su cabello comienza a crecer de nuevo. No es un detalle estético, es un símbolo. El voto que había despreciado empieza a restaurarse lentamente. No porque Sansón haga algo espectacular, sino porque ahora no tiene nada más que ofrecer. El Sansón encadenado es distinto al Sansón poderoso. Ya no actúa por impulso, ya no juega con los límites, ya no se siente invulnerable. El dolor lo ha despojado de la ilusión de control, y en ese lugar de humillación aparece algo que antes no existía: conciencia. Cuando los filisteos lo llevan al templo para burlarse de él, Sansón pide que lo acerquen a las columnas. No hace discursos, no promete nada. Solo eleva una oración breve, directa, sin adornos. No pide recuperar su vida. Pide fuerza una vez más. No para vivir, sino para cumplir aquello para lo que fue llamado desde el principio. La escena final de Sansón no es heroica en el sentido clásico, es trágica. Muere junto a sus enemigos, no sale victorioso en vida, no gobierna, no disfruta de la restauración, pero su último acto tiene algo que nunca tuvo su vida anterior: propósito alineado con obediencia. Por primera vez, la fuerza no es para él, sino para cumplir la misión. Sansón derriba el templo. Muere. Y el texto concluye diciendo que mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. No es una glorificación del sacrificio, sino una constatación amarga. Sansón fue más útil cuando dejó de vivir para sí mismo que cuando ejercía su poder sin límites. La historia de Sansón no es cómoda. No es inspiradora en el sentido superficial. No habla de éxito sostenido ni de liderazgo ejemplar. Habla de talento desperdiciado, de don mal gestionado, de fuerza sin carácter. Pero también habla de una gracia que no desaparece del todo, incluso cuando el ser humano se destruye a sí mismo. Sansón nos confronta con una verdad incómoda. Tener un don no equivale a tener madurez. Ser elegido no garantiza sabiduría. Y la fuerza, cuando no está gobernada por el carácter, termina volviéndose contra quien la posee. Sansón no fue destruido por los filisteos, fue destruido por su incapacidad de gobernarse. Y aún así, Dios no lo borra de la historia. No lo presenta como un fracaso absoluto, lo deja como advertencia, como espejo, como pregunta abierta. ¿Qué haces con lo que se te ha dado? ¿Confundes poder con derecho? ¿Crees que el silencio de Dios es aprobación? ¿Juegas con los límites porque aún no has pagado el precio? Sansón no perdió la fuerza en el momento en que le cortaron el cabello. La había perdido mucho antes, cuando dejó de respetar el sentido de su consagración. El cabello solo fue el último símbolo visible de una ruptura interior ya consumada. Y quizás esa sea la enseñanza más dura de su historia. No todo derrumbe es repentino. Muchos comienzan mucho antes, en decisiones pequeñas, repetidas, justificadas. Sansón cayó el día que creyó que podía vivir sin límites y seguir siendo fuerte. Pero incluso en su caída, hay una última lección. Dios no se rinde fácilmente con el ser humano.
La gracia no siempre restaura para seguir viviendo. A veces, restaura para cerrar un ciclo con verdad. Sansón no fue salvado del final, pero fue salvado del vacío. Murió sabiendo quién era, algo que no supo mientras vivía en la cima de su fuerza. La historia de Sansón no nos invita a admirarlo, nos invita a examinarnos, a preguntarnos si estamos usando lo que se nos ha dado con responsabilidad, a distinguir entre don y carácter, a entender que la verdadera fuerza no está en lo que podemos hacer, sino en lo que somos capaces de gobernar dentro de nosotros.